Ya estamos aquí, buenas noches. Preocupa y mucho los accidentes producidos en carreteras a causa de los animales. Por ello, la Junta va a destinar casi 400.000 euros en señalizar los tramos más peligrosos. Una señalización denominada como inteligente que se está probando ya en la BU 820 en Neveas de Juarros. Con un objetivo último que está ligado evidentemente a la seguridad vial, como no podía ser de otra manera, y por supuesto para reducir la siniestrabilidad y los accidentes que ocurren en las carreteras de la red autonómica de carreteras en lo que se refiere a accidentes con fauna silvestre y doméstica. Y ya se está negociando una nueva subida del salario mínimo interprofesional, aunque en la reunión de hoy con trabajo no ha estado presente la patronal, que ha mandado su propuesta por escrito. Los sindicatos piden aumentarlo hasta 1.100 euros, mientras que la patronal lo limita a 1.040. El Ministerio de Trabajo no ha presentado ninguna propuesta y lo hará, dicen, la próxima semana. Coca-Cola colabora este año con 70 ONGs y entidades de toda España para repartir más de 24.000 comidas a familias vulnerables esta Navidad. En Burgos este reparto se está llevando a cabo en Briviesca. Se entregarán entre 120 y 150 comidas. Vamos a dar en torno a 150 menús y los posibles sobrantes que pueda haber los destinaremos a un comedor social en Burgos. Saludamos ya a los componentes de la mesa de este miércoles. Carlos Alonso de Linaje, buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra Baudilio Fernández. Mar Domingo, ¿cómo estamos, Baudilio? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a los dos. Apurando antes de la llegada de la Navidad tal cual, Carlos. Sí, haciendo ya planes. Estamos casi, no a las puertas, sino casi dentro. Haciendo planes familiares, sí, las Navidades, en mi caso, son familiares. Hay mucha gente que cada vez más que las pasa fuera de su domicilio habitual. Bueno, las nocheviejas en sitios de playa cada vez son más habituales, ¿eh? Sí, las nocheviejas sí, desde luego. Yo creo que la Nochebuena y la Navidad son otra fecha diferente, ¿no? La verdad es que y yo creo que en estas ciudades no muy grandes yo creo que es más fácil que se pasen en casa, que por otra parte yo creo que es donde mejor se pasa. Hombre, pues sobre todo si se tiene a la familia, o gran parte de la familia, sí. Eso es lo que yo creo que marca todo esto, ¿verdad? Sí. Venga, vamos a comenzar porque preocupa y mucho los accidentes producidos en carreteras a causa de los animales. Por ello, la Junta va a destinar casi 400.000 euros en señalizar los tramos más peligrosos. Se denomina una señalización inteligente que se está probando ya aquí en nuestra provincia, concretamente en la BU 820 en Neveas de Juarros. Eneca Moreno ha estado en esa presentación. 11 señales inteligentes como esta se van a ubicar en sendos tramos de las carreteras regionales donde se concentran mayor número de accidentes con animales salvajes y domésticos. Este tipo de siniestros no son aleatorios, contemplan factores en el espacio y en el tiempo que incrementan la siniestralidad. Son precisamente los factores que han medido los investigadores de la Universidad de Salamanca que han desarrollado este proyecto. En función de la geografía, pero también de factores estacionales, esta señal emite uno de los 3 niveles de alarma que tiene programados. ¿Y ahora lo podéis entender? Sí. El primero, que es simplemente la señal que avisa de que estamos en un tramo de concentración de accidentes por fauna. Un segundo, que es una alerta en color amarillo, que avisa de que hay una mayor probabilidad de paso de fauna, y un tercer aviso de color rojo, que lo que avisa es que esa probabilidad es mucho mayor en base, como he dicho, a estas épocas o estos distintos espacios. Cambiamos de asunto, llevamos ya unos cuantos días en los que nuestras calles ya están adornadas con motivos navideños, que es una pregunta que va a la mesa. ¿Qué os parece este año la iluminación? Un asunto, Baudilio, muy recurrido, ¿no?, por nosotros en esta época de año todos los años. Sí, yo voy a ser tibio como acostumbro en mis juicios, me parece espantosa. Me parece espantosa por dos motivos. El año pasado creo que yo estuve aquí por estas fechas y hablamos de lo mismo, ¿no? Cierto. Me parece espantosa, en primer lugar, porque no quiero ser sospechoso de clasista y de tirar para lo mío. La iluminación navideña no puede estar en todos los sitios, de la misma forma que las verbenas en San Pedro no son en todos los sitios. Y no se puede pretender que haya una luz en cada calle, hay que concentrarlas en un sitio, y pongo dos ejemplos que se me están ocurriendo. Al principio de la avenida de Cantabria hay una guirnaldita colgando de las farolas cada 2 o 3 farolas,
lo cual no tiene sentido porque a los habitantes de la avenida de Cantabria no los transforma la vida y a los que pasan por allí les da una sensación de pobreza. Plaza de la Libertad, centro de Burgos, las encinas magníficas que hay allí, que ya tienen unos pocos años, unos 40 o así, se adornaban con una guirnalda de luces preciosa. De las 10 o 12 encinas que hay allí, creo que hay 3 con luces, y sin embargo estamos repartiendo por los diferentes barrios. Por otra parte, la iluminación del centro, léase Principio del Espolón, léase Calle Vitoria, léase Calzadas, es de unas luces absolutamente rechinantes. Parece, con todos los respetos a los chinos, que las han comprado en un chino. ¿Qué son LED? No quiero ser más duro, sí, son LED, pero las LED las hay blancas y amarillas, no necesariamente tienen que ser azulonas, ni rojas, ni de un verde absolutamente rechispante. Espero que el criterio que tenga el Ayuntamiento para dirigir nuestros designios no sea el mismo que tiene para elegir las luces de Navidad. Yo, desde luego, las suspendo radicalmente. Y eso que hay 200 y pico mil euros más de presupuesto que el año pasado. Sí, yo es que además creo que las luces bonitas cuestan lo mismo que las feas. Yo recientemente estoy... Es cuestión de gusto. Sí, esto es kitsch, voy a decir hortera, voy a decir kitsch, que es una palabra más, no sé si más suave o dicho de otra forma, ¿no? Yo he estado en Córdoba recientemente a pasar un fin de semana cuando se estrenaba la iluminación, preciosa. He visto fotos de la calle Larios de Málaga, me han hablado de Santander, me han hablado de Vigo, maravilloso, luces que atraen turistas, aquí los espantan. Aquí, si un turista ve las fotos de la calle Vitoria y piensa venir un fin de semana a Burgos, seguro que se marcha a Cuenca o a Palencia o a cualquier otro sitio. ¿Cuál es tu diagnóstico, Carlos? Que tú también paseas mucho por Burgos. Realmente son muy estridentes y tal vez los motivos son menos navideños que otras veces, son más de regalos, más festivos. Más paganos, ¿no? Son más paganos, yo bueno, creo. más paganos, lo podemos decir así, pero hay menos estrellas, los motivos son menos navideños y después, bueno, pues los colores evidentemente son tremendamente estridentes, eso yo creo que es imposible decir algo distinto. Bueno, pues ya decimos al Ayuntamiento de Burgos de aquí que antes de hacer la planificación de la iluminación contacte con Baudilio Fernández Mar Domingo, que va a ser de gran ayuda, ¿no? No, yo creo que es mejor que nombren una comisión. También. Bien, bueno, tú eres veterinario, te va a gustar lo siguiente, por lo menos vas a poder opinar muy bien, porque Asaja ha hecho un balance del año muy negativo en el campo y lleno de inquietudes. Con los costes de las materias primas disparados, aseguran que la producción de cereal llegará a mínimos históricos. Tampoco se muestran nada satisfechos con la nueva PAC. Asaja asegura que los altos costes de producción que soporta el campo han reducido a mínimos históricos la superficie sembrada de cereal de secano en Castilla y León entre un 20 y un 30%, pasando de 2 millones de hectáreas sembradas a 1,5 millones. En Burgos la pérdida será menor, pero también significativa. Un 15% aproximadamente. Y lo que sí que estamos percibiendo es que la gente no es que no lo vaya a sembrar, sino que está dejando superficie para sembrar de girasol, que es un cultivo que no necesita abono. Esos altos precios por las materias primas también están dejando importantes pérdidas en la ganadería. Aseguran desde Asaja que este aspecto, junto a la prohibición de cazar el lobo, está pasando factura en la cabaña ganadera. Más de 4.500 animales mata el lobo al año. La mayor explotación ganadera de Castilla y León es la que mata el lobo. El 1 de enero entra en vigor la nueva PAC hasta el 2027, la peor de la historia, a juicio de Asaja, porque aseguran tiene un carácter meramente medioambientalista e ideológico. Que distribuye mal los fondos que vienen y que además encarece las explotaciones agrícolas porque nos obliga a hacer prácticas medioambientalistas para abandonar nuestras tierras o sembrar para los animales. Piden que las administraciones hagan esfuerzos para revertirla. Iniciamos el año con la ilusión de que la Unión Europea, de que el Gobierno, de que la Administración autonómica le pongan a la PAC sentido común y esta PAC nazca muerta. Y también exigen que se desarrolle la ley de la cadena alimentaria y que las administraciones publiquen unos costes oficiales para evitar que el sector agrario venda a pérdidas. Por otro lado, en febrero, el campo celebrará elecciones. El balance de Asaja, Carlos Alonso de Linaje, como economista, ¿este año puede ser el peor para este sector, este colectivo? Pues estamos ahora elaborando el informe de la economía provincial, os diremos en breve cómo está, pero desde luego para mí de lo que se ha hecho hay una incongruencia. O sea, no puede ser que suban los cereales y nos quejemos por el precio del pienso y por el valor de los cereales, o el pienso es caro porque los cereales han subido, aunque el rendimiento no haya sido el esperado,
o el pienso está a un precio razonable para poder dedicarse a la ganadería. Yo creo que en cualquier caso lo que hay que hacer es poner sobre la mesa los elementos de conflicto y llegar a un acuerdo. Está claro que ningún país serio puede depender de la economía exterior para alimentar a la población y no tener una ganadería y una agricultura equilibrada respecto al resto de los sectores. En la zona en la que estamos nosotros, además, es uno de los sectores, no voy a decir muy importante, pero sí con un peso específico significativo y, por lo tanto, más que la queja, yo creo que habría que hacer demandas concretas sobre situaciones concretas. Me ha gustado eso de en un país serio, eso no se puede permitir, dice mucho ya. Hay países que son más serios y menos serios. Que tienen menos problemas por ser más serios, cuando vienen mal dadas. Baudilio. Sí, yo creo que el análisis de Asaja parte de una premisa no exacta del todo. Bien es verdad que hemos tenido una de las peores cosechas de los últimos 20 años. En Burgos, que es la provincia, no hay que olvidarlo, de mayor producción de cereal de España, ha sido muy corta porque han fallado prácticamente en la mayor parte de las comarcas. No es menos cierto que si bien se han incrementado notablemente los costes de producción, esta cosecha que se ha recogido en verano ha sido con precios de abono a precios del año pasado y con precios de gasóleo al precio del año pasado. Luego se han incrementado los costes de gasóleo para esta sementera de este momento. La producción final agraria yo creo que no va a variar mucho porque los precios se han incrementado más que notablemente y los precios de los productos ganaderos están en cifras históricas. En la ganadería, absolutamente en todas sus variantes, en todas sus explotaciones se está ganando dinero y mucho dinero. Es un muy buen momento para los ganaderos. Ha subido el pienso el 60%, pero hay productos que se han encarecido, pues los rechazos han subido aproximadamente el 100%, sí. La carne de vacuno ha subido el 70 y tantos %, es buen momento. Sí que les doy la razón en cuanto a lo de la PAC. No conozco exactamente los pormenores de la PAC con la que estamos sembrando, pero yo siempre he dicho de toda la vida, incluso cuando estaba en esto, que la política agraria común se caracteriza por no ser política, por no ser agraria y por no ser común. Aquí pretende repartirse el café para todos y después de esa política hay que hacer políticas. ¿Qué quiere hacer políticas? Aplicar recetas donde se necesitan y aplicar recetas diferentes para los territorios diferentes, que es algo que nunca hay valor para hacerlo. Nunca hay valor para hacerlo en combinación con las organizaciones profesionales agrarias, que también quiere hacer políticas horizontales para contentar a todo el mundo. Pues vamos a seguir hablando de dinero, porque ya se está negociando o empezando a negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Aunque en la reunión con trabajo hoy no ha estado presente la patronal, la COE, ellos han mandado su propuesta por escrito. Los sindicatos sí que dicen la cantidad que quieren subir, piden aumentarlo hasta 1.100 euros, mientras que la patronal lo limita como mucho a 1.040. El Ministerio de Trabajo no ha presentado ninguna propuesta y lo hará la próxima semana. Es la cuarta subida, puede ser, en unos meses, ¿no? Bueno, llevamos más de un 30% de subida del salario mínimo desde que tuvo esta deriva. En principio hay que pensar que esto tiene una incidencia importante en el empleo y sobre todo en el empleo de las personas menos cualificadas, que las estamos excluyendo del mercado laboral y además estamos aplanando el salario de otros muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que plantearse si esta medida beneficia al conjunto de los trabajadores y beneficia al conjunto de la economía. Hay que pensar que la mayor desgracia que en estos momentos tenemos es el desempleo. El mayor factor de reparto de riqueza es el empleo y, por lo tanto, cualquier medida que no fomente el empleo, pues yo creo que no es buena ni para las personas ni para la economía. Fíjate que a este respecto, yo escuchaba hace 2 días el informe elaborado por uno de los técnicos del Ministerio de Trabajo y decía que lo primero que habían detectado es que las subidas anteriores no habían tenido un impacto negativo en la creación de empleo, por eso apostaban en esta última, en esta nueva, llegar al máximo de lo que se pueda. Bueno, hay varios informes que dicen que se han destruido unos 87.000 empleos y se han dejado de crear 200.000.
Yo creo que hay que mirar un poco todo lo que se ha hecho. Es cierto que el comportamiento del empleo en España está siendo excepcional. España se caracteriza por trasladar prácticamente todo el crecimiento económico al empleo, de tal forma que cuando tenemos una caída en la producción, pues también toda la caída de la producción la generamos de desempleo, pero es cierto que en estos momentos el comportamiento del empleo en España está siendo muy bueno. ¿Esto quiere decir que no haya tenido repercusión el incremento del salario mínimo interprofesional? Pues no necesariamente. Odilio. Tengo elementos de juicio, no soy economista como Carlos, coincido con él en el análisis que he oído yo esta mañana en las emisoras de radio. Según la COE se han dejado de crear 200.000 empleos. Hombre, yo creo que estar con un salario mínimo interprofesional, como estábamos de 800 y pico euros, no es de recibo. ¿Qué va a ocurrir al ponerlo en 1080, en 1100? Pues que lo que ganen 1200 dirán, oiga, que yo también estoy aquí. Que si antes había, no sé, un 20%, no conozco la cifra, de personas que estaban con el salario mínimo interprofesional, ahora vamos a pasar a un 30%. Va a seguir existiendo la misma brecha entre los que están con el salario mínimo y los que no están con el salario mínimo. No lo sé, me parece muy complicado lo que ha dicho Carlos del empleo también. Nuestro principal defecto económico, socioeconómico, es el empleo. 3 millones de parados. No es menos cierto también que se ofertan empleos continuamente y que no hay gente para esos empleos. ¿Por qué? Pues merece un análisis muy profundo, una reflexión y un cambio de muchas normativas. Sí, sigue pasando eso, a pesar de que tú has dicho que el mercado se está comportando excepcionalmente en España. Se está comportando en la provincia de Burgos, desde luego, excepcionalmente. Yo creo que hay muchos puestos de trabajo que no se consigue cubrir con los demandantes de empleo. Sí, pero tenemos 15.000 parados. Sí, pero hay que pensar qué es lo que cuál es el sistema, el marco laboral que tenemos y si realmente se le prima a las personas para que busquen empleo o bueno, pues ahí no voy a decir que desde los medios de comunicación, de parte de los políticos se diga que el que trabaja es idiota, pero algo de esto hay. Quiero decir, hay una tendencia en la que si trabajas y además te gusta lo que haces, pues eres un desgraciado. Y esto, pues queramos o no, hace 20 años no ocurría. Eso tiene mucho Siempre debate. se ha dicho que el que trabaja es porque no vale para otra cosa. Pues tal vez es esto. Sí. Bien traído. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de la COE, tenemos que decir que la burgalesa María Elena Antolín ha sido nombrada nueva presidenta de la COE, es decir, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la patronal a nivel nacional. Actualmente ella es la vicepresidenta del Grupo Antolín, así que tenemos la número 2 de Antonio Garamendi, es burgalesa, es una muy buena noticia, ¿verdad? Una persona con mucho talento. El empresariado burgalés colocado en la cúpula de la COE. Sí, Carlos. Buenísima noticia. Sí, igualmente. Tener a personas en puestos significativos solo nos puede beneficiar y además gente muy competente pues, puede beneficiar al conjunto de España. Ahí sí que hay talento, sí, efectivamente. Bueno, pues en estos días navideños los petardos son tan habituales como el mismo turrón. Por eso hoy recordamos cuál es la normativa municipal en este sentido y lo hacemos con el inspector de la Policía Local, Carlos Jiménez. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. Exactamente, voy a ser muy claro en la primera cuestión. ¿Se puede tirar petardos en la calle en la actualidad? No, en la actualidad la normativa lo prohíbe, a excepción de los menos lesivos. Los petardos se dividen en categorías, en este caso los artículos pirotécnicos, en F1, F2, F3, que son las categorías que a nosotros nos afectan. El F1 es una categoría muy lasa, muy leve, que es, pues son las típicas bombetas, el típico petardito de percusión pequeñito que no tiene ninguna casi incidencia. Ese sí está permitido, ese le permitimos en las plazas, en los parques públicos que tienen una expansión de terreno para poderlo explosionar. Lo único que requiere la ordenanza y la normativa es que tengan 1 metro de separación entre usuarios
y lo pueden utilizar los mayores, lo pueden comprar y utilizar los mayores de 12 años. Es lo único que en realidad está permitido hoy en la vía pública. Lo demás está todo prohibido. Necesita una autorización expresa. Los F2, F3, que ya son artículos pirotécnicos ya de los F2 una categoría media y los F3 ya una categoría un poco más seria de explosión, una carga explosiva más seria, esos todos necesitan una autorización expresa para poderlos explosionar, si no, no se pueden utilizar. Los F1 sí, no los permitimos en las aceras estrechas, donde hay paso de viandantes, sobre todo pasos de personas mayores, pasos de personas con sus mascotas, porque hoy uno de los principales problemas que tiene la explosión de petardos, la utilización de petardos en la vía pública, es aparte del peligro que puede dar para la salud, en este caso las lesiones que puede provocar, es el tema de las mascotas que nos ha dado muchos problemas en los últimos años. Hombre, se vuelven locos los pobres si tienen un petardo. Es un problema serio. Claro, al lado de la cabeza, cerca de los oídos. Por cierto, muy importante, es decir, el F1 no lo podemos utilizar, aunque esté permitido, por ejemplo, en el Paseo del Espolón. ¿Y hay algún límite en la normativa horario? ¿A partir de cierta hora tampoco es F1? El horario queda limitado a la normativa del ruido. En realidad nosotros, en su mayor parte, estamos denunciando por la ordenanza de ruido. La ordenanza de ruido dice que está prohibido explosionar este tipo de artefactos que puedan producir ruido. Entonces, nosotros, basándonos en la normativa del ruido, si nos atenemos al horario del ruido, evidentemente, pues a partir de las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana, sujetándonos a esa normativa, no deberíamos explosionar este tipo de petardos. Pero como digo, sí que es verdad que los F1 tienen una incidencia muy pequeñita, tanto en ruido como en lo que es la característica de explosión. Es muy leve, es muy pequeñita. Y los F2 y F3, pues evidentemente, si no hay una autorización expresa, no se pueden utilizar. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta norma para saber si vosotros en el día a día, en Navidad, habéis notado que la sabemos y que la practicamos? Pues nosotros la normativa tenemos 3 normativas a las que nos podemos agarrar. Una es la del ruido, en referencia, que es la Ordenanza Municipal del Ruido, y luego está la Ley Orgánica, la 4/2015, que es la de Seguridad Ciudadana, que recoge el uso de estos artefactos pirotécnicos, y otro es el Reglamento de Explosivos, con lo cual la normativa viene de 20 años para acá, o sea, es antigua, no es una normativa que venga. La normativa de la Ley de Seguridad Ciudadana es de la 4/2015, pero antes era del año 92. Con lo cual también recogía el aspecto del uso de artefactos pirotécnicos, con lo cual se conoce de hace tiempo. Sí que es verdad que igual nosotros, a través de los controles que hemos realizado, porque hemos realizado controles de establecimientos, sobre todo en cuanto a control de la venta, yo creo que de unos años para acá hemos notado que ha bajado la venta de los F2, F3, o sea, de los artículos ya de uso un poquito de explosión más elevada. En este caso, quizás también porque se ha limitado mucho la venta. En la actualidad hay solo 2 establecimientos en Burgos que tienen autorizada la venta de estos artículos. No, ya sabes, lo pueden comprar por internet, Carlos, también. Sí. Que lo pueden comprar por internet, digo. Sí, ese es uno de los problemas que ahora creo que tanto a nivel de seguridad ciudadana se deben regular y se deben comprobar, ¿vale? Puesto que efectivamente hay mucha venta. Creo que en este caso hay un problema, hay una incongruencia leve en cuanto a los artículos F2, F3, que es que se pueden vender los F2 a mayores de 16 años y los F3 a mayores de 18. Pero paradójicamente no se pueden utilizar si no es con una autorización expresa. Entonces, parece que estamos vendiendo algo que en realidad no se puede utilizar.
necesito una autorización expresa. Entonces, ahí se crea una incongruencia. Por eso está permitida la venta por Internet, porque se puede vender legalmente a los mayores de 16 y a los mayores de 18. Claro. Otra cosa es la utilización, es decir, lo puedo comprar, pero no lo puedo utilizar legalmente. Claro. Y una última cuestión. ¿Confiamos en que esos días festivos, típico, por ejemplo, Nochebuena, Navidad, hay menos vigilancia y que se puede hacer un poco más la vista gorda precisamente por los días de los que se trata? Nosotros, vamos a ver, procuramos no ser más benevolentes policialmente, sino que procuramos controlar sobre todo el aspecto de la seguridad ciudadana, ¿no? El aspecto de que no haya riesgos para la salud pública, en este caso, y para los viandantes. Sí es cierto que Nochevieja, Nochebuena un poquito, Nochevieja es el día especial, es el día en el que eclosiona esto, ¿no? Lo que estamos haciendo en los operativos nuestros, concretos en estos días claves, Nochebuena, Nochevieja, también la Semana de Reyes algún día, es preservar la seguridad en las vías, en los parques y, claro, lo que no podemos evitar, y digamos que esto se convierte en una fiesta casi popular, ¿no? Es la explosión desde las casas. Que es lo que todos conocemos. Se montan casi verdaderas sesiones de fuegos artificiales desde muchos domicilios. Ahí es donde está lo que hemos hablado de esa venta a mayores de 18 años, que está permitida, y ese uso que en esos días tan especiales, pues bueno, procuramos, como digo, preservar la salud pública, la seguridad ciudadana en las calles, y sí que estamos controlando tanto en Nochevieja como en Nochebuena, como en esos días un poquito claves, que en la calle haya seguridad. Ahí sí que estamos preservando que en los parques más incidentes, como antes era el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, Virgen del Manzano y demás, que no se explosionen durante el día esos artefactos. Y recordar a los infractores que esto mínimo tiene una infracción, o sea, una cuantía económica, una multa de mínimo 600 euros. Carlos Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho ánimo estos días, tanto a ti como al resto de tus compañeros de la policía local. Buenas noches. Feliz Navidad. Muy gracias, bien. Lo mismo. Y habrá personas que todavía no se han dado por enteradas que no se puede, ni siquiera el petardo autorizado, el pequeño, en sitios muy concurridos, con personas, con mascotas, etcétera. Todavía nos cuesta entender eso, ¿eh? Cuesta mucho y realmente increíble. Yo creo que hay una población que está desaforada por el ruido y los petardos y no entienden que a otra parte de la población pues no nos guste. Yo realmente disfruto muy poco con el ruido y los petardos. Claro. Yo vaya por delante que los petardos me horrorizan, pero además de esa limitación yo lo limitaría en fechas. A nadie le asusta, por mucho que a mí me horroricen los petardos, que en Nochevieja desde las 12 de la noche hasta las 12:30 o la 1 menos cuarto suenen petardos por todo Burgos. Yo ahí no sé si es muy necesaria la limitación en F1, F2, F3, pero el día 1 de enero, el 2, el 7 y el 24 no tiene ningún sentido que exploten petardos en ningún sitio, con lo cual ahí sí que sería duro y sería más tolerante en unas horas determinadas y en unas fechas muy determinadas. En Nochevieja, que es cuando se ha hecho siempre. Venga, pues vamos a hablar ahora de algo que nos interesa mucho, por lo que pueda pasar, dentro de unos días, cuando comience el nuevo año. Grecia va a pagar un 10% del precio de la cesta de la compra de sus ciudadanos. Esto es una ayuda directa, útil. En cambio, aquí en España aún se estudia el paquete de medidas anticrisis para el próximo año. Lo que sí sabemos es que va a haber un cheque de 300 euros para esas familias más vulnerables, pero lo más seguro es que desaparezca la ayuda de 20 céntimos al carburante para el público en general. Eso que supone, evidentemente, esta ayuda estará abierta para colectivos relacionados con el transporte, etcétera, etcétera, pero no para los particulares, ¿no? Es la intención del gobierno. ¿Vamos a tener un problema más teniendo esos 20 céntimos menos, o consideráis que el precio va a bajar de manera proporcional a la ayuda que desaparece? No, no va a bajar de forma proporcional, puesto que la ayuda ha estado al margen de los precios. De hecho, ha bajado de forma sustancial el precio del combustible al margen de la ayuda. Tal vez sea pronto para quitar la ayuda, porque yo creo que ha sido efectiva y además ha ayudado a muchas empresas y a muchas familias a poder seguir manteniendo
los niveles de movilidad personal en las necesidades de cada cual. Veremos, a ver, al final hay que pensar que parte de las decisiones políticas está detrás la aceptación o el agrado de las personas. Yo no tengo tan claro que en la situación actual se vaya a quitar de forma definitiva a 31 de diciembre. Va a depender un poco de lo que ocurra de aquí al 31. ¿Tantas cosas pueden ocurrir de aquí al 31 para tomar esa medida de importante calado? ¿Tan tarde? Yo creo que sí. Yo creo que estamos acostumbrados a que las decisiones se tomen en función de la popularidad o la impopularidad de la situación en el momento, y depende de lo dura que se ponga la situación, yo creo que podríamos ver cómo se mantiene. Pues hombre, se va a poner muy dura la situación, porque luego lo haremos las encuestas. Hasta el CIS ya dice que Pedro Sánchez le está pasando factura a sus últimos movimientos, pero eso lo hablamos luego. Sí. Baudilio, sobre yo el plan estoy anticrisis. seguro que no va a bajar el combustible. Está claro que... Ha bajado ya un poco, ¿eh? Sí, ha bajado un poco, pero hay que recordar que hace veintitantos días el petróleo estaba a $100 y hoy está por debajo de 74. El combustible no ha bajado un 25%. Las petroleras no pierden ni el lejía, ni los refinadores. Yo no sé si hace falta una ayuda. Hay una herramienta magnífica que es el IVA. Si no recuerdo mal, y que me corrija Carlos, el Estado ha ingresado este año por IVA 80.000 millones de euros más de lo previsto. Pueden modular el IVA sin necesidad de dar la ayuda, lo cual es mucho más sencillo. ¿El cheque de 300 euros les va a llegar realmente a las familias más necesitadas? Espero que sí. ¿Os acordáis cuando Miguel Sebastián propuso una gran medida para acabar con la crisis económica, que era regalar una bombilla LED a cada familia? A mí no me ha llegado todavía. No sé si a vosotros. Es verdad, cierto, cierto. Tampoco me ha llegado los contenedores para separar elementos que regaló Manolo Ortega en el Ayuntamiento de Burgos a todo el mundo. A mí nunca me llegan esas cosas. Entonces me temo que el cheque de 300 euros va a ser una cosa de propaganda que no va a llegar realmente a la gente más necesitada. Y tenemos la herramienta del IVA, insisto, para modularlo. Pero el cheque se entiende que es una vez, no es un cheque mensual. Una vez. Que con lo cual eso no sirve, para los vulnerables no sirve absolutamente de nada. ¿Y qué os parece lo de que Grecia sí que pague el 10% de cada cesta de la compra de forma directa? Pues que hay que saber qué hay de verdad en eso. Quiero decir que eso no deja de ser un titular periodístico y habría que leer la letra pequeña de la ayuda. Bueno, es una transcripción de lo que dijeron allí en su Parlamento. Pero vuelvo a repetir, si nosotros leemos los titulares de la prensa española, posiblemente en Alemania la interpretación sería completamente distinta a la realidad que vivimos aquí. Yo creo que estamos trasladando eso, un titular bien vendido para poder hacer algo semejante en España. ¿Y qué cestas de la compra va a subvencionar? ¿Las que lleven angulas o las que lleven garbanzos? A discreción. A discreción. Bien, pues el Banco de España dice que vamos a finalizar este año con un crecimiento del 4 o 6%. Hoy es miércoles económico totalmente, con un crecimiento del 4,6%. Hablamos de 2022, pero las previsiones para 2023 no son tan halagüeñas. Creceríamos un 1,3%. Los motivos, pues la debilidad del consumo y la elevada incertidumbre. ¿Crees que se planteaban unas navidades fantásticas y ahora está empezando a decrecer el consumo por medio de esa incertidumbre y eso afectará al crecimiento del año que viene? Desde luego el comportamiento de este año yo creo que es un muy buen comportamiento, un 4,6 es un crecimiento espectacular para la situación que hemos vivido y para el incremento de precios. Un crecimiento de un 1,3 para el año que viene tampoco es tan malo, pensando que media Europa va a estar en recesión, va a estar con crecimientos negativos. Normalmente las previsiones en España suelen ser muy conservadoras, de tal forma que la realidad suele mejorar casi siempre las previsiones. Aquí yo creo que el elemento clave es el comportamiento del empleo. O sea, si el empleo tiene un buen comportamiento, yo creo que el crecimiento será mayor. Si hay una caída de actividad, que no la ha habido este año el sector exterior se ha comportado bien, las exportaciones fuera de la Comunidad Europea han crecido de forma importante, aún con la penalización por la revalorización del dólar. Bueno, habrá que esperar, pero en cualquier caso un 1,3 en el entorno en el que estamos en Europa no es un mal dato para el año 2023. ¿Y cómo crees que va a ser la cuesta de enero?
pues irá por barrios, como todo. Hay que pensar que los precios en estos momentos, las subidas son acumulativas y por lo tanto la inflación, vamos a ver cómo no tiene crecimientos como los del año pasado y por lo tanto parte de los precios se consolidan, pero otras partes de los precios veremos cómo fluctúan y a lo largo del año que viene lo normal es que la inflación se modere y esperemos que se moderen también los tipos de interés, porque para mí la subida de tipos de interés hace un daño a la economía tanto empresarial como familiar, como a la economía del Estado en su conjunto por la deuda que estamos emitiendo, que a veces no somos conscientes. Eso es lo que está desestabilizando las clases medias, esta subida de tipos, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo es lo que está haciendo que la expectativa futura sea de una incertidumbre muy alta y además de una expectativa a un empeoramiento en cuanto a los costes de intereses para todos los que estén endeudados. Odilio. A mí me parece una muy buena cifra, teniendo en cuenta además que el Banco de España yo creo que es la única institución que depende del gobierno que dice la verdad. Si fuera el CIS no deberíamos hacerlo caso, pero el Banco de España a mí me parece una gente seria. Yo nunca me creí esto de que íbamos a entrar en recesión. Aquí no se nota nada, las fábricas siguen con su actividad. Bien es verdad que la cesta de la compra ha subido, que la inflación ha subido, no se ha destruido empleo, que se vea y que se sepa. Yo generalmente, tiendo a ser optimista siempre me equivoco, pero tiendo a ser optimista también de cara a 2023. Lo que sí que realmente está afectando posiblemente sea en la compra de vivienda. Según dicen, las hipotecas se han encarecido. Antes alguien pedía 150.000 euros a 30 años y le costaba 500 euros la hipoteca y ahora parece que le va a costar 800. Eso es una cifra terrible que echa para atrás a cualquier joven que quiera comprar un piso. Esperemos que esto se estabilice y vuelvan las cosas. Al decir las cosas me refiero el Euribor y las hipotecas en consecuencia a su cauce. Ojalá, porque eso sigue siendo un auténtico palo. Bueno, pues vamos a abordar ahora actualidad energética con nuestra colaboradora Cristina Alonso, que ya está con nosotros. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Ya de vacaciones, ¿no? En la universidad. Bueno. Eso es lo que se piensa todo el mundo. Ahora es cuando más trabajamos. ¿Ah, sí? Hombre, ahora tenemos todas las evaluaciones. Hay que sacar todos esos artículos científicos que tenemos ahí en la cartera que no les hemos podido dedicar mucho tiempo, que ahora tenemos una época con mucho trabajo. Pues me parece muy bien que hagas esa reflexión, porque yo creo que hay que estar metido en el mundo de la docencia o ser familia de docentes para que no se piense lo que se dice habitualmente de los profesores 3 meses de vacaciones al año. Eso es totalmente mentira. Cierto. Ni mucho menos. Efectivamente, yo también lo sé muy bien por familia. Bueno, pues tenemos que hablar de ese acuerdo, Cristina, en cuanto tope al gas en Europa. Parecía que Alemania lo ponía muy difícil, pero no ha sido así. Pero son 180 euros el megavatio hora, es mucho dinero, ¿eh? Bueno, sí, pero ¿cómo nos influye esto a nosotros cuando ya nosotros teníamos un tope previo? No está demasiado claro, porque si se supone que tenemos que adaptarnos al nuevo tope, pues bueno, estamos en unos niveles como que no hubiera un tope efectivo. Entonces no sé en qué quedará la cosa. Yo supongo que tendremos que adaptarnos y cuando necesitemos generar energía con gas y tengamos que poner esos precios, pues bueno, pues tendremos nuestros problemas. Esperemos que funcionen bien las renovables este invierno, que haya mucho viento, que se recarguen bien todos los pantanos y que durante el día por lo menos pues mucho sol, pero lo veo un poco complicado. Son unos topes muy elevados. Pero bueno, nosotros eso no nos puede afectar porque tenemos un tope más bajo. Yo creo que tendremos que adaptarnos, ¿eh? El tope que sea la excepción ibérica, ¿durante cuánto tiempo nos la van a mantener? No lo sé. Ajá. Sí, es algo de lo que hay que estar pendiente. Bien, otra noticia que quería comentar contigo, porque España, Portugal y Francia ponen en marcha lo que se ha denominado el H2Med para abastecer de hidrógeno verde a Europa. ¿Qué te parece esta iniciativa? De hecho, aquí en Plato has hablado más de una vez del hidrógeno verde, sí, como buena idea, pero con tus reservas, porque no deja de ser peligroso, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero da la sensación que se quiere correr antes de aprender a andar. Entonces, se está generando como mucha expectativa en torno a este gasoducto
que se diseña exclusivamente, o por lo menos los franceses están empeñados en que solamente sirva para distribuir hidrógeno. El corredor iría desde el arco mediterráneo, Cartagena, hacia Barcelona y desde allí hasta Marsella, con una infraestructura que va a costar más de 2.500 millones de euros para distribuir un hidrógeno que todavía no estamos produciendo. Entonces, que esto se ponga en funcionamiento en los años que están hablando, hasta, decían en 2030, no lo sé, yo lo veo un poco todavía demasiado verde lo que es la producción de hidrógeno como para empezar a distribuir por toda Europa. Luego hay otro arco pequeño entre Zamora y Portugal, que es una infraestructura mucho más reducida, de menor coste, unos 350 millones de euros, cosas así. Y también dicen que solamente para hidrógeno, pero ¿qué hidrógeno es el que vamos a enviar? No lo sé, yo tengo muchas dudas en este claro, sistema. Claro. Y luego, bueno, la infraestructura por todo el fondo del océano a 2.500 metros de profundidad, bueno, eso de aquí a 2030 estará construido. Pero vamos, mis mayores reservas son esas. Los franceses se han negado rotundamente a que sea un gasoducto de gas natural y quieren que sea exclusivamente de un hidrógeno que todavía no tiene visos de que se pueda producir a una escala como para que se pueda distribuir por toda Europa. Vamos, que estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarle, nos quieres decir, ¿no? Yo creo que sí, todavía la producción de hidrógeno es algo que está como muy empezando. Bien, pues una última cuestión, Cristina, porque se está hablando mucho de la fusión nuclear, exactamente, ¿esto qué es? Bueno, el sueño de todos los físicos. Todos los que hemos estudiado física siempre hemos querido participar en esos experimentos. Pues bueno, es un nuevo hito que se ha conseguido. En Estados Unidos han conseguido producir energía de fusión nuclear durante un tiempo muy cortito, porque son del orden de nanosegundos. Dicen que es la primera vez que se consigue que se produzca más energía de la que nos cuesta generar las condiciones para que el experimento se pueda producir. Pues bueno, es una nueva tecnología, un nuevo sistema de confinamiento de los materiales que se necesitan para hacer esta producción, que son átomos de hidrógeno a muy alta temperatura para que se produzca esa fusión y se combinen para formar átomos de helio, pero todavía queda, yo creo que mucho camino. Se ha vendido como que está mucho más avanzado, como que pudiera ser más más ventajoso el sistema que están proponiendo los americanos, pero bueno, cuando analizas los números y ves en realidad cuánto cuesta energéticamente producir esas condiciones, da la sensación de que los experimentos europeos van un poco más avanzados. Pero es algo, la verdad es que muy interesante, muy prometedor. Y bueno, pues si se invirtiera mucho más de lo que se invierte en estas tecnologías, yo creo que iríamos más rápido. Pero bueno, como todo, hay que decidir dónde ponemos el dinero. Por lo menos en el hidrógeno, lo ponemos en la fusión. Claro, por lo menos es un anhelo, ¿no? Algo que puede llegar a venir. Es algo súper interesante a todos los niveles. Claro. La posibilidad de aplicación de esa tecnología es muy interesante, pero es que a nivel de lo que es el conocimiento de la materia a los niveles más pequeños, también abre muchísimas posibilidades. Pues Cristina, muchísimas gracias por tu magistral clase una vez más. Bueno. Y desde aquí, desde tu programa, felices fiestas y que nos vemos pronto. Igualmente, felices fiestas a todos y buenas vacaciones. Claro que sí, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar de... Sí, ¿querías decir algo? Sí, quiero decir algo. Hablando de energía, voy a poner algo encima de la mesa. Aprovechando que he traído la chaqueta de pana, me voy a poner la boina y hago el siguiente planteamiento. En Castilla y León, las cifras, corrígeme Carlos, que tú las conocerás mejor que yo, son las siguientes. Me parece que el 89% de la energía que consumimos es energía renovable. Burgos es la cuarta provincia de España, por ejemplo, en energía eólica.
Hay algunas comunidades autónomas, alguna de ellas no rodea, que son muy puros medioambientalmente y nunca han querido poner molinos. Pregunto, ¿yo tengo que pagar la energía al mismo precio que tú, que no has querido poner molinos? Al mismo precio que tú, que en su momento cuando te fueron a hacer una central nuclear pusiste tal oposición que hasta aplaudiste que asesinaran a un ingeniero que la estaba dirigiendo? Yo creo que eso no es justo, ni muchísimo menos. O jugamos todos o rompemos la baraja. Tú pones molinos igual que yo. Y si tú no pones molinos igual que yo, tú pagas la energía más cara de lo que la estoy poniendo yo, porque mi medio ambiente y mi paisaje es tan sagrado y tan bonito o tan feo. Hay molinos que embellecen el paisaje como el tuyo. Con lo cual vamos a hacer un planteamiento serio de todo esto, que no haremos porque todo esto se debate en el Congreso de los Diputados, y en el Congreso de los Diputados tienen cosas más importantes que atender y gente más importante que nosotros a la que atender. Se dice que el sacrificio se premia de alguna manera, o el esfuerzo por conseguir algo que es un bien común para todos. No es sacrificio, pero que se penalice, no sacrificio. No, yo quiero mis montes y molinos. Muy bien, pues paga más. Carlos, ¿algo que decir a esto? No. Vale, perfecto, pues no nos queda, me viene muy bien que nos digas porque tenemos poco tiempo. Vamos a hablar de los sondeos de intención de voto que se siguen sucediendo y parece que la contraprestación a independentistas por parte de Pedro Sánchez ya le están pasando factura. En la última encuesta de NC Report, el bloque de centro-derecha, es decir, PP y Vox, sumarían entre 183 y 187 diputados, es decir, mayoría absoluta. Esta encuesta salió lunes-martes y hoy el CIS ha vuelto a hablar y es la primera vez que recorta la distancia entre PP y PSOE en 2 puntos. Es decir, que si el CIS afirma que Pedro Sánchez y su gobierno en coalición tienen un profundo desgaste, es que la hecatombe puede ser tremenda. O que le interesa decir que tiene desgaste para influir en el apoyo de aquellos dudosos. Que no sabe, primero, hacer sondeos a tantísimos meses... A un año. Es bueno, absurdo. Medio año de las municipales, un año de las generales. Sabemos que se pueden ganar y perder las elecciones la semana antes de que se produzcan. Por lo tanto, pues esto está bien para llenar espacios televisivos, pero desde luego yo creo que no dice nada. Primero porque todas las noticias de Tezanos son interesadas para favorecer en estos momentos al partido que está en el gobierno. Por lo tanto, pues en estos momentos puede ser interesante vender que estamos cayendo para conseguir más apoyos, pero digo, estamos tan lejos que esto no deja de ser teatrillo político para mantenernos entretenidos. Audilio. Antes he dicho que el Banco de España yo creo que es la única institución seria y que tiene credibilidad, de las que dependen de este gobierno. Desde luego, si hay alguna que no la tiene, es el CIS. Con lo cual, yo creo que nadie hacemos caso a esto. Que recorta en 2 puntos. Bueno, lo podía haber recortado en medio, lo podía haber recortado en 13. Tezanos es alguien que no tiene ninguna credibilidad. Yo, si fuera presidente del gobierno un día, que no lo seré nunca, lo primero que haría, antes de tomar posesión casi, sería cesar a Tezanos. Nunca digas nunca jamás, Baudilio. No. La vida está llena de incertidumbres. Bueno, pues Coca-Cola va a colaborar este año con 70 ONGs y entidades de toda España para repartir más de 24.000 comidas a familias vulnerables estas Navidades. En Burgos este reparto se está llevando a cabo en Briviesca. Se van a entregar entre 120 y 150 comidas. Sí, 24.000 familias se van a beneficiar de este menú navideño por toda España. Briviesca ha sido una de las localidades elegidas. Aquí 12 voluntarios están repartiendo hoy 150 comidas para las personas más vulnerables que viven en esta localidad. Un proyecto de Coca-Cola en colaboración con Cáritas. Es el segundo año, además, consecutivo que realizan esta iniciativa en unas Navidades este año marcadas por un contexto económico complejo para muchas familias. Al final, es cierto que estamos viviendo un momento complicado todo el mundo, todos sabemos cómo se encuentran los precios y bueno, y cada vez, por desgracia, hay más usuarios de este tipo de servicios y creo que es importante mantener este tipo de iniciativas. Que desde luego que son importantes y más en estos días.
Por cierto que mañana ya es el momento, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. Nuestra provincia es la segunda que más ha gastado a nivel nacional. Lotería se estima que venderá un 7,71% más este año a nivel regional, para lo que ha reservado 1,3 millones de billetes por un importe de 261,23 millones. Aunque, siendo realistas, para la mayoría de los mortales, mañana será el Día de la Salud y agradecidos, Carlos, ¿verdad? Por lo menos de poder celebrar la salud. Sí, ¿Cómo está la cosa? realmente es así. ¿Cuál es el impacto en la economía local si toca el gordo? Sería altísimo. Realmente hay un incremento en el gasto muy importante. De hecho, la gestión de los premios de lotería suele ser muy mala y suele incrementar el consumo de forma significativa y suele tener un impacto en el crecimiento del PIB de ese año de forma significativa. ¿Qué es lo que debe hacer una persona cuando le toca la lotería? Digo un importe, no una pedrea, un importante, pues, un montante importante. Si es suficientemente importante, ir donde un especialista que le aconseje, porque si no, lo normal es que en menos de 10 años haya perdido todo lo que no ha invertido en ladrillos. O sea, que el ladrillo es... El ladrillo, normalmente lo que hace la gente es quitar el endeudamiento que tiene en ladrillo, y si no, es muy fácil gastar dinero, muy fácil. En ocio puede desaparecer una cantidad ingente de dinero. Sí, porque no te das cuenta, tienes tanto, ¿verdad? O sea, no es que tengas tanto, es que crees que puedes vivir como los ricos y los ricos no viven así. ¿De acuerdo? Por eso son ricos, básicamente. Bueno, y porque gestionan su patrimonio, si no, si uno le dilapida, le dura muy poco. Baudilio, eres de mucho decimo, porque ya sabes que todos los que conocéis a mucha gente, lo del intercambio, dame el tuyo, te doy el mío, eso es una debacle económica. Efectivamente, yo, si te soy sincero, no se lo cojo, prefiero no contarlo, lo contaré al final porque es una debacle. Tienes 2 o 3 cuadrillas de amigos que intercambias, familia. Yo no soy de lotería, yo no juego nunca a la lotería, más que en Navidades, y el niño, pues bueno, pues sí te ha quedado algo, ¿no? Pero es una debacle económica, sí. Cuanto mejor estábamos con ello en el bolso, o gastado en otra cosa. Pues ojalá mañana podamos... ¿Os acordáis de Gabino, a primeros 70, últimos 60, un pobre, no sé si era agricultor o pastor de Palencia, yo creo que hicieron una película, incluso Gabino, el de los millones, 16 millones de pesetas a la lotería, cuando un piso regular, tirando a bueno, costaba 300.000 pesetas. Lo machacó en 10 años. Quedó en la ruina totalmente. Justo en 10 el años. periodo que ha dicho Carlos, 10 años. Con 16 millones de pesetas. Se podía haber comprado entonces 50 pisos. Claro. No sé si se compró alguno. Claro. Pues nada, ojalá que nuestra noticia de portada mañana sea que ha tocado un premio importante en nuestra provincia, que desde luego será la noticia que todos querríamos dar, ¿no? Ojalá también sea para vosotros, Carlos y Baudilio, que esto que ese décimo que os han pasado por alguna parte de vuestro cuerpo y que funcione el conjuro. Lo importante es que podamos comprar un décimo al año que viene. Efectivamente. Gracias a los dos, que descanséis, muy buenas noches. Muy bien, gracias a ti. Y felices fiestas. Igualmente. El Ayuntamiento de Burgos se ha convertido en uno de los 4 primeros de toda España en permitir pagar a través de la aplicación de pago instantáneo Bizum. Se puede acceder desde la web municipal y el trámite es sencillo. En solamente 4 pasos podemos realizar el pago. En la primera semana de funcionamiento se realizaron 54 operaciones. Introducir el teléfono que tú tienes asociado en Bizum. El segundo paso, posteriormente, sería introducir tu clave Bizum, si es que la tienes, y si no, pues generar una en tu aplicación del banco. Más o menos es lo mismo que cuando realizamos una compra por internet, pues sería exactamente lo mismo. Como digo, sería introducir tu clave Bizum aquí o generarte una en el momento en el que estás realizando ese pago de los impuestos. Después, el tercer paso sería introducir el código SMS que te mandarán y ya el pago ya estará realizado.
Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que 6 compañías en 13 funciones se van a dar cita en la próxima edición del Festival Escena Abierta, que se va a celebrar el próximo mes de enero en 4 espacios de la capital: el Teatro Principal, el Fórum, el Monasterio de San Juan y Cultural Cordón. Una vez más, este festival nos ofrece propuestas culturales transgresoras que pretenden dar voz a los invisibles a través de disciplinas que abarcan de la danza contemporánea al circo. En la programación se recogen 3 montajes de compañías locales. Hay una especial, importante presencia del tejido creativo local. Que un festival sea capaz de mover no solo al público, sino de generar también entre los artistas locales nuevos lenguajes, nuevas corrientes, que les estimule a arriesgar y a transitar nuevos caminos, es sin duda alguna muy importante. Y llevamos tan solo unos minutos oficialmente en la estación de invierno. Veamos en qué lo vamos a notar en las próximas horas, y lo hacemos como siempre con él, con Daniel Angulo. Buenas noches, Dani. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, pues sí, ya estamos en invierno. Eran las 22 horas y 48 minutos, hace pocos minutos, cuando dábamos la bienvenida a esta nueva estación, el invierno, que nos va a acompañar durante 83 días y 20 horas, hasta el próximo 20 de marzo a las 22 horas 24 minutos, cuando daremos por fin la bienvenida a la primavera. Despedíamos un otoño que en esta fase final ha sido lluvioso y han caído en total aquí en Burgos Capital 188 litros por metro cuadrado desde el pasado 23 de septiembre hasta hoy. Y mañana poco van a cambiar las cosas, aunque estemos en la nueva estación, y es que, como vemos ya en el mapa previsto para mañana a mediodía, entre esta gran borrasca del Atlántico y el anticiclón que va a estar colocado en el sur de España, van a permitir o van a favorecer la entrada de estos vientos húmedos pero templados de componente suroeste en la península ibérica. Mañana incluso van a subir algo más las temperaturas, el ambiente será agradable con máximas de 13-14 grados, y de lluvia poco aquí en nuestra provincia, si acaso algunas lloviznas por la mañana, chubascos débiles en el sur y poco más. Lo que sí que esperamos es que mañana en nuestra provincia caiga una verdadera lluvia de millones y que, por cierto, estén bien repartidos. Buenas noches. Que se cumplan tus deseos, Dani. Adiós, hasta mañana. Ya nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren nos vemos mañana aquí a las 10 para contarles lo que pasa. Y si es con algún pellizco de la lotería, mejor que mejor. Descansen. Adiós.